El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al Dr. Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El Dr. Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Los milagros del Señor, que hizo tantos en su tiempo ministerial terrenal, tienen siempre dos mensajes. Tienen el mensaje literal. Eso es lo que actualmente sucedió en el mundo natural. Pero también tienen mensajes espirituales. Siempre que Jesús hacía un milagro en el mundo natural, era para enseñar una verdad de lo que Él había formado, de lo que Él llamó la iglesia. Cuando leemos esta porción, literalmente hablando, no hay mucho que decir. Se está hablando aquí de que una mujer viuda tuvo un hijo, solamente un hijo, y que murió. Que cuando murió su esposo, solamente tuvieron un solo hijo en su casa. Y dice que en este momento, dice que Jesús llegó a la puerta de la ciudad y dice que llevaban a enterrar a este muchacho, a este difunto. Y cuando miramos la palabra del punto de vista literal, vuelvo y repito, se murió alguien, lo llevan al cementerio, la madre desconsolada está llorando, Jesús la ve, tiene misericordia de ella, manda detener el féretro, toca el féretro y resucita el muchacho y se lo entrega a su madre. Y todos se asombran y todos dicen que un gran profeta se ha levantado en medio de ellos, y todos comenzaron a adorar a Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que Jesús está enseñando en cada milagro que hacía? Porque todos sus milagros tienen una revelación. Cuando examinamos bien el texto y lo miramos con los ojos espirituales, notamos inmediatamente algo importante referente a la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, que por cierto es una ciudad de mucho perfume. Y el perfume es símbolo de la unción de Dios. La palabra dice que cuando aquella mujer rompió el frasco de alabastro, dice que la casa se llenó de perfume. Porque el perfume personifica la presencia de Dios. Entonces Jesús iba a este lugar. Iba a este lugar donde se supone que la presencia de Dios estuviera invadiendo ese lugar.
Pero dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Se encuentra con un entierro. Vuelvo y repito, del punto de vista natural, alguien se murió. Pero del punto de vista espiritual era que algo en la iglesia se había muerto. Que algo, un principio de lo que estableció él, no tenía vida. Los principios del Señor de la iglesia es, por ejemplo, la fe, la verdad, la obediencia. Entonces, dentro de la iglesia se había muerto algo. Sabemos que es de la iglesia porque siempre que en la escritura se usa la palabra mujer o viuda, se refiere a la iglesia. Eso está a través de los profetas Jeremías, Isaías, desde Génesis. Siempre se ha usado la figura de la mujer como símbolo de la iglesia. Lo interesante es que dice, mire esto, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. O sea, eso que se murió, eso que ya no existía en la iglesia, por decirlo así, lo llevaban a enterrar. Y Jesús no permite que nada en su iglesia se muera. Jesús no permite que su iglesia pierda y sus valores espirituales sean enterrados. Que pierdan la vida dentro de su iglesia. Pero sucede algo, dice la palabra de Dios, mire eso. Hijo único de su madre. O sea, las primicias de la iglesia, las primicias que Dios dio a la iglesia, es la fe. La fe es lo que mueve la iglesia del Señor. Pero aquí está representado como que la fe había muerto. Que la fe iba a ser sepultada. Por tanto, al morir la fe y la verdad en la iglesia de él, todo sería sepultado. Pero hay algo interesante que hace el Señor, dice la palabra, mire eso, la cual era viuda. O sea, vemos aquí una iglesia, hermanos amados, que perdió la primogenitura que Dios le dio. La fe y la verdad. Vemos una iglesia desamparada. Vemos una iglesia, hermanos amados, que está completamente angustiada. Vemos una iglesia, hermanos amados, que se encuentra en una situación de tristeza, de dolor, de amargura, porque la primogenitura que Dios le dio de la fe y la verdad había muerto. Lo triste del caso es que hay muchos que cargan el féretro de las persuasiones humanas dentro de la iglesia. Hay muchos que participan de este entierro. Hay muchos que participan, hermanos amados, y cargan y llevan y ayudan a enterrar los fundamentos principales, la primogenitura, espiritualmente hablando, que Dios le dio a la iglesia de él. Dice la palabra algo, mire eso. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Una iglesia representada de una gran multitud, pero con fe muerta, con la verdad muerta, con los valores principales que iban rumbo a un cementerio espiritual, que iban a ser sepultados.
Y la iglesia no es una iglesia muerta, es una iglesia viva y de poder. Ahora, hay algo interesante aquí, porque estas cosas no suceden por suceder, dice la palabra. Y cuando el Señor la vio, nótese, el Señor la vio. Eso implica la inspección que hace Jesús de su iglesia. ¿Por qué esta mujer representa a la iglesia? Una iglesia que está desesperada, una iglesia que está en lágrimas. Pero nótese cómo Jesús inspecciona a su iglesia. Dice que Jesús la vio. El Espíritu de Dios siempre está inspeccionando a su iglesia. Él dice, y yo estoy en medio de vosotros. Hablando de las iglesias de Asia, dijo, y yo camino en medio de vosotros. Cuando Jesús la vio, dice que vio esta mujer. Pero espiritualmente está hablando de que Jesús vio y examinó su iglesia internamente y vio que los valores espirituales de su iglesia habían fallecido, habían muerto por prácticas humanas. Toda esa gente que lleva ese féretro representan personas que cargan una fe muerta, que cargan una bondad muerta, que glorifican la muerte espiritual de una iglesia cuando ellos participan, amén, de llevar al cementerio un féretro espiritual. Pero hay algo que me llama a mí la atención del Señor, dice la palabra, mire eso, gloria a Dios. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Jesús se compadece de su iglesia. Cuando Jesús ve una iglesia con sus valores muertos, con su fe muerta, con su verdad muerta, Él inmediatamente se compadece de ella. Porque solamente Él puede devolver los valores muertos que los hombres llevan y cargan dentro de su iglesia. Alabanza el nombre del Señor. Él solamente puede examinar con sus ojos de fuego, con su presencia, y ver en cada uno de vosotros si dentro de vosotros hay un féretro, amén, de verdad es una fe muerta. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire esto, hizo la palabra algo interesante. Cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Nótese algo interesante. Jesús hablando de su iglesia, no llores, no te sientas desamparada, no te sientas solitaria, porque aquí estoy yo, el que devuelvo los valores espirituales a mi iglesia, el que levanto los muertos, el que la fe muerta que tiene mi iglesia, yo la voy a levantar. La verdad muerta que tiene mi iglesia, yo la voy a levantar. Porque Jesús siempre tiene inspeccionado su iglesia, mirándola de cerca. Por eso nos sentimos contentos, felices, que no dependemos de hombre para nada, sino de su Santo Espíritu, que siempre está, hermanos amados, inspeccionando la fe de la iglesia de Él. Alabanza el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor, hermanos amados. Ahora mire esto, dice la palabra, y acercándose, siempre Jesús se acerca para ver la fe muerta de una iglesia. Siempre Jesús se acerca a examinar la condición espiritual de una iglesia. Siempre lo ha hecho. Y acercándose. Ahora mire esto, amado, dice la palabra. Tocó el féretro. Tocó porque implica que cuando Él toca a su iglesia, no se olvide que este muchacho representa los valores muertos de la iglesia de Él. Cuando Jesús toca ese féretro, que es símbolo, representa las doctrinas humanas, las enseñanzas humanas que han asesinado la fe, han asesinado la verdad de la iglesia del Señor. Cuando llega el toque de Dios y Dios toca y detiene esa maquinaria humana, solamente Jesús puede tener esa maquinaria humana en la iglesia para que la fe de su iglesia no sea sepultada, ni la verdad de su iglesia sea sepultada. Solamente Él puede tocar y detener
esa corrupción, como el cuerpo de ese joven, se estaba ya dañando porque iba rumbo al cementerio. Y tocó, dice la palabra del Señor, el féretro, que vuelvo y repito, es símbolo de todo lo que el hombre ha hecho a la iglesia. Iglesias que se mueven por un mecanismo humano. Ya no se mueve la fe, ya no se mueve la bondad, ya no se mueve la obediencia. Entonces Jesús se acerca y mira, examina. Dice, cuando la vio se acercó y tuvo compasión de ella, porque siempre mi Señor tiene compasión de su iglesia. Y le dijo, no llores, yo te voy a quitar la tristeza, te voy a quitar la amargura, oh iglesia mía. Que los hombres con su féretro de tradiciones humanas y paganas y enseñanzas erróneas han llevado mis valores y los llevan a un cementerio espiritual. Ahora mire esto, hermanos amados, dice la palabra, gloria a Dios. Y acercado se tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Dios detiene la maquinaria humana. Dios detiene el mecanismo humano. El Espíritu Santo de Dios detiene toda esa, hermanos amados, enseñanzas trastornadas de hombre, cargas que le ponen a la gente, hermanos amados. Él detiene toda esa pudrición con el toque de su presencia, con el acercamiento de su persona, amén, a ese féretro de tradiciones humanas que están dentro de la iglesia de Él. Pero hay algo interesante, dice la palabra, mire eso. Y los que lo llevaban se detuvieron. Detuvo ese movimiento. Detuvo ese movimiento espiritual. Y mira lo que hace. Dijo al joven, a ti te digo, levántate. ¿Sabe lo que está diciendo? Los valores muertos de mi iglesia, yo le daré vida. Los levantaré, los sacaré de en medio de ese féretro de prácticas humanas y enseñanzas humanas y le daré vida, le daré poder. Y mi iglesia volverá a hablar. Mi iglesia volverá a decir las grandezas que yo le he dado a mi iglesia. Mi iglesia comenzará a ministrar. Mi iglesia comenzará de un estado mortuorio. A mí volverá a vivir. Y la gente se asombrará. Y la gente me buscará. Y la gente me adorará porque yo detengo el féretro de las prácticas humanas que llevan mi iglesia rumbo a un cementerio. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire esto, hermanos amados. Dice la palabra. Entonces se incorporó. Y el que había muerto y comenzó a hablar. Ahora mire lo que hace el Señor. Se lo dio a su madre. Jesús le devuelve a la iglesia lo que la iglesia había perdido. Jesús le devuelve a la iglesia la fe que estaba muerta. Jesús la resucitó. La voluntad del Espíritu que estaba muerto, Jesús lo resucitó. La obediencia que estaba muerta, Jesús la resucitó. Y se le entrega nuevamente a su madre, que es símbolo de la iglesia de Él. Te entrego nuevamente lo que el hombre había asesinado con sus mentalidades humanas y paganas. Yo nuevamente lo entrego, mis valores, la primogenitura que yo di a mi iglesia, lo devuelvo nuevamente a la gente que me adora en espíritu y en verdad. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra, algo interesante. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre vosotros. No se olvide que Jehová habló por Moisés y dijo, profeta de en medio de mi pueblo levantaré, a él escucharéis. Hermanos amados, cuando miramos los milagros del Señor, no simplemente en un entierro, no simplemente, hermanos amados, era de que un muchacho se murió y lo llevan a enterrar en un cementerio y que la madre lloraba, sino hay principios espirituales, principios, hermanos amados, de la revelación de Dios. Porque ¿qué saca mi persona en saber
de que alguien se murió. Todos los días se moría gente. Pero el Espíritu Santo de Dios coge estas situaciones históricas y Jesús se manifiesta. Y Jesús, hermanos amados, interviene y hace ese milagro para enseñarme a mí una revelación que ocurre dentro de la iglesia de Él. Todos comenzaron a adorar a Dios y diciendo: un profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? Porque la iglesia nuevamente volvió a vivir. La iglesia nuevamente comenzó a experimentar el poder de Dios, el poder de la alabanza, el poder de la fe, el poder de la voluntad, el poder de la obediencia. La iglesia volvió, hermanos amados, en esta representación de este joven a tomar vida. Y Jesús le entregó al hijo que estaba muerto nuevamente a su madre. ¿Y qué sucede? Cuando la iglesia recibe la vida nuevamente en su seno, hay alegría, hay bendición. Por eso, hermanos amados, Cristo anda buscando una iglesia no que lleve cargando el féretro de los hombres, de enseñanza trastornada, de enseñanza ficticia, de inventos que se han inventado los hombres. Yo muchas veces escucho a mucha gente, hermanos amados, predicando cosas que me pregunto: Señor, acércate a ese féretro y tócalo. Alabanza en nombre del Señor, porque uno se asombra de tantas cosas que uno oye, hermanos amados, y ve a nivel mundial. Alabanza en nombre del Señor. Y por eso, hermanos amados, es que la iglesia está en esta condición. Pero yo quiero que usted vaya conmigo brevemente a Mateo capítulo 8, versos 14 y 15. Mateo 8, versos 14 y 15. Aquí vemos otra situación similar. Hemos escuchado mensaje tras mensaje de esto, pero sin profundidad, superficiales. Aquí es otra situación. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Para qué que lee letras en blanco y negro? Lo único que ve es que Jesús visitó la casa de Pedro. Y que cuando llegó allí, en la casa de Pedro, encontró la suegra de Pedro enferma, que tenía fiebre. Y que cuando Jesús la vio, dice que la tocó. E inmediatamente la fiebre le dejó. Y ella, pues, se levantó y le servía. Y usted diría: bueno, ¿y qué importancia tiene, espiritualmente hablando, de que Jesús haya ido a la casa de Pedro y haya encontrado la suegra de la enferma y la haya visto y toque su mano y le sane la fiebre, y esta señora se levante y comience a servirle al Señor? Para aquellos que ven las letras en blanco y negro, eso es todo. Pero hay otro secreto espiritual. Porque Jesús no hacía nada por complacer gente. Todo lo que hacía el Señor tenía una revelación interna. Si usted se da cuenta, en Mateo 16, gloria a Dios, en Mateo 16, versos 17 y 18, sucede algo. Dice:
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante que usted lo entienda, porque cuando leemos el milagro en Mateo y vemos que Jesús... El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.